¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta plática número 4 de este camino a la preparación de la castidad. El día de hoy nos corresponde ver un poco las herramientas que son necesarias para llevar a cabo una sana castidad. Como ya hemos visto en los otros temas, entendemos que el ser humano, de dónde viene, de qué está hecho, hacia dónde va, o sea, hacia dónde está llamado. Uh-huh. Y a partir de todas las cualidades que tiene el ser humano, ¿sí? Podemos entender que podemos llevar a cabo ciertos actos buenos a el grado de virtudes, ¿no? Y entendiendo esto, ¿sí? Podemos captar que la castidad, pues precisamente es una virtud, puede llegar a ser una virtud si la sabemos llevar a cabo, ¿no? Entendemos también que la castidad está apoyada, está sustentada por un cúmulo de virtudes, ¿sí? Que sin ellas, pues evidentemente la castidad no sería sumamente complicada, ¿no? Virtudes como la templanza, virtudes como la esperanza, virtudes como la fe, la caridad, ajá, virtudes como la alegría, en fin, todo este tipo de virtudes que, siendo realistas, aparte de que nos ayudan a vivir una mejor castidad, a llevar la castidad a un grado de virtud, nos ayudan también para muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde la presentación de cualquier problema en nuestra vida, y el cómo enfrentarlo, pues evidentemente se hace muchísimo más sencillo de la mano de las virtudes. Si nosotros tenemos en nuestro haber, en nuestra forma de ser, pues ciertas virtudes que nos van a ayudar para cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de lo que son estas herramientas que nos van a ayudar para vivir la castidad. Bueno, un poco tocando el asunto de hacia quiénes están dirigidos la castidad, pues primeramente los sacerdotes, los monjes, los hermanos de la vida religiosa, hermanos o hermanas de la vida religiosa. Aquí vemos a los lasallistas, hay otras congregaciones que son, digamos así, se les llama hermanos. Uh-huh. Están también las monjas, monjes, los laicos consagrados, todas aquellas personas que siendo laicos se consagran a Cristo en alguno u otro carisma. En gran parte de este tipo de vocaciones, o esta vocación que es la consagrada, pues uno de los votos que hacen es precisamente el de castidad, ¿sí? Por ahí los laicos consagrados, hay algunas, digámoslo así, ramas de los laicos consagrados que no hacen este voto de castidad, hacen otros votos, pero no hacen este voto de castidad, pues precisamente por su estado en el que están, que para los casos de los matrimonios, un laico consagrado dentro del matrimonio no puede hacer el voto de castidad extrema como lo hace un sacerdote, ¿no? O como lo hace un monje, cualquier otra persona de una vida religiosa, una vida consagrada. Entonces, en ese sentido, nada más es esa excepción, ¿no? Pero los demás llevan esta virtud de la castidad al grado de el ofrecimiento a Cristo, ¿sí? No significa que este grado de ofrecerlo a Cristo sea exclusivo de la vida religiosa, no. También nosotros los laicos podemos ofrecerle a Cristo este tipo de, no le llamemos sacrificio, sino este tipo de vivencia de las virtudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente no lo vamos a vivir como lo vive un sacerdote, como lo vive un monje, cualquier persona de la vida consagrada, eso es muy cierto, pero sí lo vamos a vivir en un grado también un tanto extremo, ¿no? Y sobre todo pensando en las personas que están solteros, pues creo yo, en el mundo en el que vivimos ahora, hay tantas tentaciones de acciones, de acontecimientos para romper este asunto de la castidad, que se vuelve muy complicado pues llevar a cabo una castidad, ¿no? Entonces, dada esta situación, pues se hace, digámoslo así, un poco más heroico esta cuestión de vivir la castidad en los jóvenes, en los solteros, ¿sí? En los que tienen novio o novia, y evidentemente eso le da un tinte, ajá, de mayor esfuerzo, de mayor beneficio, un tinte de mayor la recompensa que se recibe, ¿no? Y sobre todo pensando en que
el primer efecto de vivir la castidad en una sociedad en donde te invita a faltar a la castidad, pues es simplemente el posible rechazo de parte de, por lo menos, las personas más cercanas, ¿no? Aquí, inclusive, algunos de los conferencistas que han pasado por aquí nos han dicho que pues en su etapa de juventud era su propia familia la que les decía, oigan, pero pues, ¿por qué llevas a cabo esta castidad? Si tú debes de tener novio, novia, acostarte con uno, con otro, o sea, no pasa nada, ¿sí? O sea, desde la propia familia les están diciendo este asunto, ¿no? No falta el papá que dé la recomendación de masturbarte, de conocerte, y dice uno, oye, pues eso va en contra de la castidad y nuestra propia familia es la que nos está, entre comillas, educando por ese lado, pues entonces se hace todavía muchísimo más complicado vencer, digámoslo así, esa parte de la formación que nos han dado nuestros padres y la formación que nos ha dado la sociedad, ¿sí? Para llevar a cabo la castidad. Entonces, habrá que checar de qué manera, ¿sí? Y para para eso es esta plática, de qué manera estas personas consagradas, estas personas que viven la vida religiosa, llevan a cabo esta castidad, qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de hacer, de qué manera la enfrentan este proceso, este camino para lograr la castidad y llevarlo a un grado, vamos a ponerlo así, de heroísmo, ¿no? Que es el grado que nosotros buscamos desde la soltería, como laicos de la iglesia, y desde el matrimonio, pues como laicos ya en sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, sí, que la mayoría de los que están aquí son jóvenes, son personas que están, digámoslo así, en su sociedad o en la parte de la sociedad donde Dios los puso, están enfrentados a que la mayoría, ¿sí? Te invita, no solamente está influenciado, sino que invita a las demás personas a por cosas como tener relaciones sexuales o tener lo que le llamamos el fajoneo, el toqueteo, la calentura entre las personas, hombre con mujer, por desgracia hoy en día está hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Pero el asunto es que en esta sociedad en donde nos está invitando a tener todos estos actos que faltan a la castidad, nosotros los jóvenes estamos con la necesidad no solamente de ser ejemplo para los demás, sino de vivir esa castidad. Es decir, estamos con la necesidad de ir contracorriente, ¿no? Entonces, hay que partir de esta base, ¿sí? Es ir contracorriente, ajá, en una sociedad donde nos invita a ir para abajo. Yo les pondría el ejemplo de el salmón, ¿sí? El salmón es un pez que cuando llega a cierta edad, a cierta madurez, a cierto tamaño de su cuerpo, vamos a poner así, cierta madurez, empieza a ir contracorriente hacia arriba en el río y se enfrenta a partes en el río donde verdaderamente son cascadas o mini cascadas o lo que le llaman ríos rápidos, aguas rápidas, ¿sí? Y en este sentido, si su cuerpo no es lo suficientemente fuerte, grande, como para hacer los movimientos necesarios para saltar por encima del agua y ir contracorriente, pues evidentemente la corriente se lo va a llevar, ¿no? Nosotros de la misma forma, solamente que aquí la madurez no la alcanzamos con la edad, sino la alcanzamos con ir desarrollando ciertas características, ciertas habilidades, ciertas cualidades, ciertas virtudes dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestro ser, de tal forma que podamos, junto o utilizando esas virtudes, podamos lograr vencer esa andanada de invitaciones, de tentaciones que presenta la sociedad a nosotros para poder lograr, digo, para poder faltar la castidad. Entonces, venciendo estas invitaciones, pues evidentemente se nos va a hacer muchísimo más sencillo la castidad, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde ir contracorriente, ser esos salmones que van río arriba buscando su objetivo. En el caso de nosotros el objetivo es una vida de castidad, pero no solamente una vida de castidad, hay que entender que nuestro objetivo debe de ir más allá de la castidad. La castidad es un paso a seguir, ¿sí? Pero el objetivo es, dicen por ahí en muchas de las conferencias, amar plenamente, amar al máximo, amar sin ataduras, ¿no? Entendemos que cosas como por ejemplo, como el cigarro, ¿sí?
pues es algo que nos va atrapando poquito a poquito, cosas como la bebida, el alcohol, nos va atrapando poquito a poquito, cada vez sentimos menos satisfacción por tomar cierta cantidad de, por ejemplo, de alcohol, ¿sí? Y buscamos lograr esa satisfacción extra, pues tomando un poco más. Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando nos damos cuenta, ya es muy difícil dejar atrás el alcohol, es decir, adquirimos esa necesidad, que no debería de ser así, de tomar alcohol. Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con la pornografía, la masturbación, miren, inclusive hasta con las desveladas, vamos a ponerlo así, sin sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que nosotros, jóvenes y adultos, ¿sí? Nos enfrentamos a un problema real, fuerte, grandísimo, que en donde nos presenta una sociedad en donde su mayoría acepta la no castidad prácticamente como un estilo de vida. ¿Ah? Y para muestra, pues muchos botones, ¿no? También están, por ejemplo, los padres de familia, papá y mamá. Aquí sí es parejo. Antes era mucho que nada más el padre cayera en este tipo de cosas, pero ahora hasta la mamá es muy común ver que la mamá caiga en este tipo de cosas, pero que lleven a los hombres, a los varones, o que dejen a los varones y a sus hijas, bueno, hijas e hijos, pues andar con cualquier persona, tener relaciones, lo ven como que muy fresh, como que muy fresco, como que sí, es parte de los jóvenes, no pasa nada, ellos tienen que aprender, y la realidad es que estamos viendo que esto no debe de ser así, porque al final del camino, si uno se acostumbra a tener relaciones con muchas personas, ¿sí? Pues te estás acostumbrando implícitamente a no querer a una sola. Es decir, tú tienes relaciones con alguien, ¿sí? Y tu misma costumbre te dice, o tu mismo pensamiento te dice, ahora sí, la que sigue o el que sigue, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, una relación de estabilidad, pues evidentemente no la vas a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, por ahí uno de pronto ve cómo los jóvenes son muy inestables en los noviazgos, es decir, o cortan muy rápido, ¿sí? O tienen muchos problemas, pues es precisamente porque no fortalecen desde chicos, ¿sí? Estas cualidades que les permiten generar una estabilidad en las relaciones humanas, ¿no? De pronto, cuando estamos chicos, uno de los aspectos es el bullying, pero hay muchos aspectos que nos hacen, digámoslo así, inseguros o nos hacen temerosos para una relación de estabilidad, ¿no? Nos hacen poco generosos, nos hacen un tanto egoístas, ajá, y en ese sentido son muchos vicios, vamos a ponerlo de esta forma, pues que contribuyen en gran medida a que los jóvenes no puedan llevar a cabo una relación de pareja estable, ¿no? Entonces, pues todos este tipo de cuestiones son precisamente como cadenas que nos impiden amar completamente, amar plenamente, amar al máximo, ¿no? ¿Y por qué nos impedirían esto? Pues simplemente hay que ver qué significa amar al máximo, ¿no? Y amar al máximo pues no significa más que pues entregarte sin ningún tapujo, sin ninguna complicación, ¿sí? A la otra persona. Pero entregarte a la otra persona, ¿sí? Aquí hay muchas implicaciones. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, es muy fácil decir, tú quieres entregarte a mí, demostrarme el amor, órale pues, acostémonos, tengamos relaciones, es una prueba de amor, si realmente me amas, entonces vamos a acostarnos, a tener relaciones, ¿sí? Si bien nos va, o sea, si no cortamos, pues seguimos teniendo relaciones, ¿no? Eso lo ven como una entrega total. La realidad es que ¿qué clase de entrega total sería un acto que en el fondo no hay un compromiso serio? Porque literal, uno puede tener relaciones sexuales con cualquier persona, no habiendo compromiso, es decir, con un novio, con un amigo, tal cual, o inclusive hasta con un desconocido, y después de ahí, ¿qué? O sea, el hombre, y la mujer es lo mismo, ¿eh? El hombre no se compromete a proveer a la mujer no se compromete a proveer al hombre. Y entonces, ¿cuál compromiso? ¿Cuál entrega? Entonces, en ese sentido, una verdadera prueba de amor, ajá, primero debe de pasar por una entrega, ajá, total en muchos aspectos de la vida antes de llegar a las relaciones sexuales.
digamos, la relación sexual es como para sellar esa entrega total, pero es de los últimos pasos. ¿Sí? No podemos pensar que puede una entrega total empezar por ese paso. Y entonces, en ese sentido, la castidad nos ayuda en muchos aspectos a controlar o a llevar a cabo los pasos necesarios y en el orden necesario para poder llegar a amar completamente, a ir quitándonos estas cadenas que existen, que vienen de la sociedad o de nuestras propias costumbres, de tal forma que podamos llegar a entregarnos completamente a esa persona e inclusive pensar que una relación sexual no es que no sea necesaria, sino que no sería necesaria para crecer el amor hacia esa otra persona. Entonces, en ese sentido, sí, hay que entender que nosotros partimos de la base de que estamos en esa sociedad que nos exige prácticamente faltar a la castidad como para, entre comillas, ser felices, ¿sí? Y partiendo de esa base, hay que entender qué es lo que necesitamos, no solamente para ir contracorriente en esa sociedad, sino para dar ejemplo, para que los demás puedan, pues, empezar caminar hacia lo mismo que nosotros buscamos, la castidad, ¿no? Y hay que entender entonces, pues, qué es la castidad, a qué nos estamos enfrentando. La realidad es que la castidad nos atañe a todos los hombres y las mujeres por igual. Entender que no hay más que hombres y mujeres, ¿no? Partiendo de esta base, ¿sí? Nos atañe a todos, hombres y mujeres, porque es una virtud que regula el uso adecuado y responsable y espacio responsable de la sexualidad y de la afectividad. Aquí mencionamos dos cosas muy importantes, tanto la sexualidad como la afectividad. En muchas ocasiones, bueno, empezamos por la afectividad. La afectividad es todas aquellas reacciones que uno tiene, sensaciones que uno tiene, que tienen que ver con los sentimientos a raíz de nuestra relación con las otras personas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una afectividad baja, entonces cuando nos hagan bullying o alguna broma de mal gusto, pues nos vamos a sentir como que muy bulleados, como que ofendidos, humillados. Y dice uno, oye, tranquilo, fue una broma sencilla, no pasa nada. Ajá. Entonces, el tener una afectividad alta significa, poder soportar eso de una manera estable, ¿sí? Generalmente los que tenemos afectividad baja tendemos a ir de un lado al otro en cuestión emocional, en cuestión sentimental, ante los embates de la vida, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, fortalecer la afectividad, porque imagínense si los embates de la vida, ahorita que estamos solteros, nos llevan de un lado a otro emocionalmente hablando, pues cuando estemos casados, ¿sí? Esos embates de la vida no solamente van a ser más constantes, sino que van a ser más duros y por ende tenemos que tener una afectividad completamente robusta, ¿sí? Que nos dé la capacidad de poder soportar esos embates de la vida, sin la cuestión de que nos tumbe emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, gentes bipolares, gente con este tipo de trastornos, pues no es que tengan una afectividad baja, más bien tienen las reacciones psicosomáticas dentro de su cuerpo con cierta, digámoslo así, vamos a ponerlo así, aunque se escuche más, cierto grado de enfermedad, que pues es muy fácil verlos tristes un día, y luego alegres y tristes al siguiente momento, y luego otra vez alegres. Híjole, entonces uno pudiera pensar que la afectividad es baja, pero pues en estos casos, pues evidentemente hay un problema más de fondo, ¿no? Pero cuando no hay esos problemas, ¿sí? Este tipo de cambios bruscos en la personalidad, en la emotividad de la persona, pues es el reflejo de una afectividad baja. Generalmente la afectividad se fortalece cuando estás rodeado de un ambiente propenso al amor, propenso al apoyo, a la solidaridad, a la subsidiariedad. Esto se vive en la familia. Por desgracia, hoy en día, pues las familias, por X o por Y, no pueden llevar a cabo este ambiente de manera completa, de tal forma que los jóvenes es muy común que, por decirlo de alguna manera, desarrollen una afectividad no muy alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que ir dando las herramientas para ver cómo podemos ir mejorando esta afectividad, ¿sí? Y poco a poco robustecerla al grado de que sea una herramienta más para poder armar algo así, ¿no? Y después, y otra de las cosas que dice es el uso adecuado y
espacio responsable de la sexualidad. Ojo aquí, la sexualidad en muchas ocasiones las personas lo confundimos con todo lo relacionado con lo sexual. Si nosotros acudimos a las fuentes de la iglesia nos define que la sexualidad es las formas, ojo, en plural, las formas, las actitudes, la manera en que actuamos, ¿sí? Con referencia a otra persona. Y ojo, siendo hombres o siendo mujeres, esa otra persona puede ser un hombre o puede ser una mujer, puede ser un familiar de la misma familia o algún familiar, hermano, hermana, primo, etcétera, o puede ser un amigo o un desconocido, ¿no? Puede ser un bebé, un niño, un adulto, un joven, ¿sí? Un anciano, en fin, la sexualidad aplica a todos los aspectos de nuestra vida en cuestión de la relación con otra persona, ¿sí? Así lo define la iglesia. Es decir, esa sexualidad la vamos a llevar a cabo de manera sana, dependiendo de con quién estemos llevando a cabo esa sexualidad. Por ejemplo, ¿sí? Un hombre con una amiga, ¿sí? La sexualidad, o sea, la forma de llevarte con esa amiga de manera sana es, así como lo que estamos viviendo, en una sana distancia. ¿Ah? No es con el toqueteo o los besos que se dan los novios, no es con teniendo relaciones sexuales, no, es amistad para platicar con ella, con él, llevar a cabo pues el conocimiento de qué gustos tienen en común, qué objetivos tienen en común y en ese sentido ir creciendo su amistad, ¿sí? Forjada a partir de los puntos en común que tienen, ¿sí? Pero literal, esos puntos en común tienen que tener un límite de comportamiento. Supongamos que esos puntos en común son muchísimos y de pronto te empiezas a enamorar y te quedas como amigo y entonces vienen las relaciones sexuales y entonces ahí ya es una distorsión de la sexualidad para con ese amigo o amiga, ¿sí? Lo mismo pasa por ejemplo, con un niño. Con un niño a la hora de comportarnos, pues no, imagínense uno como hombre o uno como mujer, ¿sí? Enfrente a un niño no va a comportarse de manera sensual o como queriendo conquistar a ese niño o niña de manera sensual. Pues no, te tienes que comportar como un niño te alcance a entender. Sí, y es una cuestión menor, pero ahí también aplica la sexualidad, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá. ¿De qué manera aplicas la sexualidad con tu mamá o con tu papá? Pues es muy sencillo, digo, por ejemplo, en el caso de la prueba de amor, pues no la vas a aplicar ni se la vas a pedir a tu mamá y a tu papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sexualidad es esa forma, esas formas, esas actitudes, esos actos que debes de llevar a cabo o que debes de tener para con otra persona. Y aquí sí entendemos de cualquier edad, sexo, y condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que entender el concepto de sexualidad en su justa dimensión, ¿no? Cuando, evidentemente, este concepto de sexualidad también aplica a el comportamiento sexual y el comportamiento sensual, es decir, lo sensitivo, hacia otra persona. Les pongo un ejemplo. Cuando hay una relación entre amigos, digamos, si un hombre y una mujer, ojo, entre amigos, ¿sí? Suponiendo, bueno, primero planteamos una sexualidad sana entre amistades, ¿no? Una sexualidad sana entre dos amigos es prácticamente no hay toqueteos que impliquen la calentura. Ajá. Vamos a ponerlo así, hay abrazos, sí, de amistad, ¿sí? Hay abrazos de compañerismo, hay abrazos, por ejemplo, cuando uno se saluda, pues se saluda de beso de cachete, no pasa nada, es parte de la sexualidad que deben de vivir dos amigos, ¿no? Pero ojo, en muchas ocasiones, esos comportamientos en lo sensual, en lo sensitivo, de pronto van creciendo, ¿no? Y cada quien aquí entiende de qué manera puede ir creciendo, ¿no? Que la mano ya no es solamente en la espalda, sino un poquito más abajo, que ya no empiezas solamente a interesarte en el asunto del abrazo, sino que a lo mejor también un apapacho más fuerte, en fin,
cuando empieza a distorsionarse esta sexualidad hacia una amistad, amigo o amiga, entonces puede haber reacciones de parte de la otra persona que no corresponden a la amistad. Por ejemplo, ¿sí? A mí me pasó mucho cuando yo era más joven, que si una amiga a mí me abrazaba y que quedaba como que abrazada a mí, en mí provocaba un, un pensamiento en donde decía, es que esta mujer quiere algo conmigo. Y entonces, si está guapa, híjole, sí, yo también, y voy a hacerla mi novia, y luego mi esposa, y luego ta, ta, ta. Evidentemente, ahí el que estaba mal era yo. ¿Sí? Tenía, para empezar, una afectividad muy baja, y para terminar, esa parte de la sexualidad, ¿sí? No es que estuviera mal de esa amiga, sino que estaba mal interpretada de mi parte. Y entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la sexualidad no solamente hay que interpretarla, sino que actuarla bien, es decir, llevar a cabo el acto de manera correcta, con la intención correcta y en su momento interpretar de manera correcta las cosas, ¿no? Evidentemente, aun y cuando haya esta interpretación correcta, por ejemplo, en un abrazo, ¿sí? Que ambos pudieran pensar, no, es un abrazo, un saludo, no pasa nada, no pasa de ahí, ¿sí? Pues pueden, o muchos jóvenes hoy en día, dicen, bueno, vamos a otro abrazo, y luego otro, y luego un poquito más pegados, y luego esto, y luego aquello, lo vamos haciendo crecer, ¿sí? Y entonces ahí ya distorsionamos la sexualidad para con ese amigo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno de pronto empieza a pensar como joven que aquellos que son amistad, ¿sí? Podemos llegar a tener la relación sexual sin dejar la amistad. Ajá. Cuando en la realidad ese grado de intimidad está guardado para el matrimonio. Y entonces empezamos a distorsionar la sexualidad para el caso de las amistades. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de cómo debemos de ver la sexualidad en su justa dimensión para cada una de las personas con las que nos llevamos. ¿Sí? Entonces, tratar de no salirnos de esta dimensión, de esta justa dimensión, para no llevar a cabo una mala sexualidad con respecto a las otras personas. ¿Eh? Y ojo, esto también entra en la sexualidad de entre novios, ¿no? ¿Qué actos, qué debemos de llevar a cabo para una correcta sexualidad en novios, ¿no? Entendiendo estas dos cosas, la afectividad, la sexualidad, podríamos entonces empezar a trabajar en el asunto de ver de qué manera fortalecemos la afectividad y de qué manera tenemos que actuar, ¿sí? Para llevar a cabo una buena sexualidad con cada una de las personas que están en nuestras vidas, ¿no? Incluyendo el novio y la novia o el esposo y la esposa en caso de que lo tengamos, ¿no? Entonces, digo, en el caso, por ejemplo, de la novia, el novio, pues evidentemente las caricias, los abrazos, los besos, pues sí tienen un grado mayúsculo en cuestión de sensualidad, en cuestión de sentir, en cuestión de lo sensitivo, que los actos con un amigo, con una amiga. Entonces hay que entender que ese grado mayor de sensualidad entre los novios debe de tener un límite. Ese límite debe de estar marcado, vamos a ponerlo así, por la castidad. Es decir, por ahí un amigo me comentaba alguna vez que un santo laico como ustedes, como yo, él decía a sus cuates, a sus amigos, a sus compinches, ¿no? Decía, nosotros debemos de abandonar la fiesta en el momento álgido, ¿sí? En el cumbre de la fiesta, porque cuando llega el punto cumbre de la fiesta, digo, de mayor diversión, de mayor alegría, ahí es donde uno puede más fácilmente, no significa que lo hagan, pero puede más fácilmente perder el control respecto a lo que uno toma, respecto a lo que uno dice, respecto a lo uno que, muchas cosas. Y entonces puede caer en grave pecado. Ajá. Entonces, en ese sentido pasa lo mismo con las actitudes, los actos, los comportamientos que uno llega a tener con el novio, con la novia. Cuando esos comportamientos empiezan a generarme una calentura en mi cuerpo más allá de lo que normalmente tendría que tener,
pues entonces en ese momento hay que cortar de tajo, porque en ese momento, ¿sí?, es muy fácil caer en el error de continuar, porque lo único que podemos pensar es, esto se siente bien, no pasa nada, no pasa nada, incrementamos la calentura, no pasa nada, incrementamos la calentura, no pasa nada, llegamos al momento en que tenemos relaciones sexuales y ¿qué creen? Pues no pasa nada. Es lo que generalmente pensamos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no debemos de llegar a eso. La misma castidad nos debe de llevar a entender, ¿sí?, hasta qué actos debemos de llevar a cabo en la sexualidad. Entonces, nada más tener cuidado con esto, hay que entender muy bien cómo puedo fortalecer la afectividad y entender muy bien los límites en la sexualidad aplicado en cada una de las personas, ¿no? ¿Qué herramientas nos pueden servir en este asunto de entender la sexualidad, entender la castidad y aplicarle de una sana manera? Primero, el orden, ¿no? El orden es algo que sin darnos cuenta nos afecta mucho o sin darnos cuenta podemos faltar mucho a esta virtud, ¿no? Y hay que entender que orden es en varios rubros. El primero es teológico, ¿no? O sea, es pensar primero en Dios y después las criaturas. Entender que Dios es lo más importante y si algo nos pide Dios es respetar a sus criaturas. Y entonces, si nos lo pide, tenemos que hacerlo. Y después vienen las criaturas. Evidentemente, en ese orden, Dios nos pide lo mismo. Primero yo y luego las criaturas, ¿no? Se escucha muy egoísta, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto, ¿sí? Que primero tenemos que ver a Dios y lo que quiere Dios no solamente de sus criaturas, sino de ti mismo, que tú eres su criatura. Ajá. Entonces, en ese sentido, Dios quiere no solamente de ti, sino de sus otras criaturas, quiere la felicidad, ¿sí? Quiere que regresen a Él, evidentemente sin obligarlos, sino en la sana voluntad, para elegir el camino hacia Él, ¿no? Después viene un orden vertical, es decir, el cielo, después la tierra. Que esto aplica a muchos aspectos de la vida, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el cuarto mandamiento y el honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, primero, entender la autoridad como como principal figura los padres de familia, y después a partir de ahí lo demás. Ojo, aquí uno podría decir, oye, pero mi papá, mi mamá me dieron permiso, me dijeron que las relaciones sexuales son buenas, se está probando, nada más que hay que cuidarse con condón, que es lo. Si ellos me lo dijeron, entonces yo tengo derecho a acatarlo, ¿no?, a llevarlo a cabo. Bueno, hay que entender que la autoridad se vuelve legítima en la medida en que dicha autoridad ordene a sus subordinados cosas que no vayan en contra de Dios o de lo que ordena Dios, ¿no? Por ejemplo, una autoridad civil, si se le ocurre aplicar la ley del aborto, pues evidentemente eso va en contra de la ley las leyes de la naturaleza, en contra de la vida, y por ende, los subordinados a esa autoridad no estamos obligados a hacer caso a esa orden que da la autoridad civil. Lo mismo pasa con los padres de familia, y aunque sean los padres de familia, no son infalibles, se pueden equivocar, y en ese sentido, ¿sí?, tenemos que, sí, hacerles caso, pero entender que si hay algo que nos dicen, que nos recomiendan, que nos sugieren, que vaya en contra de la castidad, en contra de nosotros mismos, es decir, de la castidad, entonces tenemos derecho, y no solamente derecho, sino obligación, a no hacerles caso, ¿no? Inclusive a decirles, oye, no voy a hacer esto por esto, esto y esto, ¿no? Explicarles, ¿no? También hay que entender el orden temporal, el orden en el tiempo, es decir, en qué momento hay que hacer qué cosas, ¿no? Un amigo tiene mucho la frase de que amar al máximo, amar en plenitud, pues es amar en las formas y en los tiempos adecuados a esa persona que tiene Dios para ti, ¿no? Hombre o mujer, si eres hombre o mujer, si eres mujer, hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú tienes novio o novia, pues evidentemente el orden temporal en el que te debes de fijar es este tipo de caricias, de relaciones sexuales, que te provocan esa calentura extra, ¿en qué momento la debes hacer? Uno pudiera pensar que en el momento en que uno da el anillo, uno tiene permiso de eso, y la realidad es que no. Uno tiene permiso de eso en el momento en que uno se casa. No solamente porque estamos comprometiéndonos con Dios a estar con esa persona, hombre o mujer,
durante toda la vida, sino porque tú, hombre o tu mujer, estás comprometiéndote con esa mujer y tu mujer con ese hombre, ¿sí? Durante toda la vida. Y entonces, ya con ese compromiso, ¿sí? Entendemos que esa calentura extra, ¿sí? No va a ser solamente para ver qué tanto se puede comprometer conmigo, porque eso ya lo sabemos. Más bien va a ser para poder sellar lo que le llamamos el amor esponsal. Es decir, el abrazo esponsal dirigido a tener criaturas, ¿no? Tener hijos. Entonces, en ese sentido, hay que entender en qué momento tenemos que hacer todo este tipo de cosas. ¿Sí? Y la castidad precisamente es lograr ordenar ese tipo de actos a el momento adecuado. Porque imagínense, ¿sí? Tenemos relaciones sexuales, y esto pasa mucho, ¿sí? Tenemos relaciones sexuales y de pronto con el novio o novia, y de pronto cortamos por X o por Y, justificada o injustificadamente cortamos, y después viene otro novio o novia, y otra vez lo mismo, y luego otra vez lo mismo. Total, no es que lleguemos hecho menos al matrimonio, no, pero literal no le dimos la importancia a ese orden temporal que debe de darse, ¿no? Y entonces sí debemos de cuidar mucho estas cosas, ¿sí? Para no caer en este tipo de errores o no caer en faltas a la castidad, ¿no? Tenemos que entender el orden interior, ¿sí? Hay que entender que no somos ángeles, no somos bestias, es decir, los ángeles tienen voluntad casi perfecta. Explico un poco este concepto de manera rápida. La voluntad casi perfecta es, en los ángeles toman una decisión y esa decisión que tomaron es para toda la vida, literal, para toda su existencia. Y para muestra un botón, cuando Luzbel tomó la decisión de que no iba a obedecer al Hijo de Dios, a Cristo, porque iba a ser humano, ajá, esa decisión fue para toda la vida. Otra de las decisiones que tomó para toda la vida es amar a Dios intensamente, como a ninguna otra, o sea, como su creador, ¿sí? Y entonces la primera decisión comentada lo llevó a ser desterrado del paraíso, ¿sí? Pero jamás ha dejado de amar a Dios. Y entonces imagínense, en el caso de Luzbel y la tercera parte de la milicia celestial de los ángeles que lo siguieron, que decidieron no servir a Dios, pues siguen amando a Dios intensamente, pero resulta que ya no pueden arrepentirse porque es una decisión tomada para toda la vida y por ende, si no se arrepienten, no pueden regresar al cielo. Y entonces están aquí en la tierra, desterrados del paraíso, y están aquí en la tierra, pues con una envidia tremenda hacia el ser humano, porque el ser humano, a pesar de la voluntad que tiene, que es muchísimo inferior a los ángeles, a pesar de que su condición como ser humano es inferior a la de los ángeles, ellos se les abrió la puerta del cielo. Y entonces imagínense, Satanás y todos estos ángeles caídos o demonios, amando más a Dios de lo que nosotros podemos amarlo, ¿sí? No pueden acceder a Dios, ¿sí? Y nosotros, con todos los errores que tenemos, sí podemos. Entonces, evidentemente, digo, para poner este ejemplo, no somos ángeles, nuestra voluntad no es cuasi perfecta, es muy cambiante, ajá, pero tampoco somos bestias, ¿sí? No somos animales que se dejan guiar solamente por el instinto. Entonces, dentro de todas las características que ya vimos en la primera plática, pues hay que entender que tenemos que utilizarlas para, por ejemplo, la voluntad, la interioridad, la capacidad de interioridad, de razonar, de la capacidad de la inteligencia que tenemos, pues precisamente para ir mediando, ir orientando nuestros actos a precisamente las cosas que nos van a llevar a la felicidad, ¿no? Y finalmente, el orden afectivo. Este orden es en el amor al prójimo y las manifestaciones del amor y el amor a uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que entender que esto es una de las cosas más importantes en este camino, ¿sí? Entender que si bien lo afectivo, la afectividad no es una virtud, sí es una característica que tenemos que tener fortalecida y que tenemos que estarla fortaleciendo un poco, ¿no? Y ahí, ¿cómo sabemos si la tenemos baja o no? Pues es muy sencillo, ustedes pónganse a analizar si muchas de las cosas, si hay en nuestras amistades, en nuestra familia, cosas, detalles de los o sea, detalles de la interacción con ellos que nos echan para abajo en el estado emocional, en el estado anímico, entonces nuestra afectividad es baja.
Entonces, ahí, a partir de ahí hay que ver qué es lo que está fallando y empezar a ver de qué manera la fortalecemos, ¿no? Tenemos que tener una conciencia muy, pero muy buena. Me explico. La conciencia es, vamos a ponerlo así, esa conexión que hay entre nosotros, entre nuestro yo, entre nuestro propio ser y Dios. Es decir, en las caricaturas lo plantean como el angelito bueno y el diablito malo. Ajá. Uno nos dice lo bueno, otro dice lo malo, y entonces ahí estamos decidiendo entre uno u otro y a ver quién nos convence más. Pues eso es la conciencia. La conciencia es ese angelito bueno que nos conecta con lo que Dios dicta que es bueno. Eso lo tenemos en nuestro interior. Y el angelito malo, pues es todas las tentaciones que vienen no solamente del mundo, sino del demonio y de la carne. Entonces hay que entender que la conciencia nos debe de llevar a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, diferenciar entre una y otra. Y a partir de ahí, podríamos decidir, ¿sí? Ojo, podríamos nada más decidir o nada más averiguar qué es bueno y qué es malo. Eso no nos va a llevar a actuar, si decidimos por lo, o si sabemos lo que es bueno y es malo, eso no nos va a llevar a actuar por lo bueno, que es lo que más nos conviene. ¿Sí? Aquí es donde entra nuestra cualidad única en los seres humanos. ¿Sí? No están los animales, no están las plantas, no está ningún otro ser vivo, pero entra la libertad. Una vez sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, la libertad nos va a llevar a decidir por qué camino vamos a tomar. Pero eso no significa que hayamos decidido que tomamos el camino bueno, no significa que lo vayamos a seguir. Para seguirlo necesitamos una voluntad, ¿sí? Para empezar ese camino y no abandonar ese camino, porque hay que entender que no solamente es decidir por ese camino bueno, sino que conservarnos en ese camino bueno. Entonces, la conciencia nos va a ayudar a ver cuál es el bueno, cuál es el malo, la libertad nos va a ayudar a decidir cuál de los dos, ¿sí? Y la voluntad nos va a llevar a seguir por el camino que hemos decidido, ¿no? Entonces, si se fijan, las tres, conciencia, libertad y voluntad, pues son parte de las características propias del ser humano. Los animales no tienen ninguna de estas. Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que, o sea, la importancia de lo que es tener una conciencia sana, es decir, una conciencia que no sea laxa. Una conciencia laxa es aquella conciencia en donde no sabemos distinguir lo bueno y lo malo y entonces empezamos a pensar las cosas buenas como malas, las cosas malas como buenas. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Relaciones sexuales son buenas para los novios, porque lo conoces, porque sabes a qué te enfrentas, porque sabes si vamos a ponerlo así de manera muy vulgar, si lo tiene chiquito, si no lo tiene chiquito, si está suave, si no está suave, lo que sea. ¿Sí? Bueno, ese pensamiento es tener una conciencia laxa, porque entonces estamos planteando y nos la creemos y pensamos que es lo correcto, que ese acto malo es algo bueno por X o por Y. Entonces, cuando ya tergiversamos este tipo de conceptos, entonces estamos hablando de una conciencia laxa. Hay que evitar acercarnos a esa conciencia, alejarnos lo más que se pueda, ¿sí? Para tener una conciencia sana, que nos permita saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Hay que apreciar la virtud, la castidad, hay que apreciar la belleza, es decir, entender que la castidad es una virtud, que la castidad es muy bella y que es algo que a la postre le vamos a ofrecer a el que vaya a ser nuestro esposo, para el caso de las mujeres, o nuestra esposa, para el caso de los hombres. Y como tal, dado que va a ser un regalo a esa persona que va a ser especial toda la vida, tenemos que apreciar lo que es. Es decir, ese regalo lo voy a cuidar literal como es. ¿Sí? Lo voy a cuidar para dárselo a esa persona que voy a amar toda la vida y dárselo en plenitud. Ajá. Lo voy a cuidar porque a mí me va a hacer capaz de amar a esa persona sin tapujos, sin complicaciones, sin complejos, de manera plena, de manera completa, ¿no? Dicen, este, amar al máximo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que debemos de aprender a apreciar esta virtud que es la castidad
y hacerla propia, y como todo caballero cristiano, como toda dama de Cristo Rey, entender que hay que defenderla a capa y espada, ahora sí que ante la sociedad que nos invita a faltarle el respeto a esta virtud, ¿no? Y una vez entendiendo que hay que apreciar esta virtud, pues hay que fomentarla. ¿Cómo la fomentamos? Bueno, pues hay que invertirle esfuerzo para ir construyendo todos los pilares para llevar a cabo esta castidad. No solamente cada una de las virtudes que está implicada en esto, sino nosotros mismos a invertirle esfuerzo en la afectividad, en la emotividad, en la inteligencia, en la conciencia, en formar todo este asunto de la conciencia, ¿no? Y llenar el corazón de nobles ideales, ¿sí? El ideal, por ejemplo, de amar a una persona, en el caso de los hombres, a una dama, en el caso de las mujeres, a un caballero, ¿sí? De amarlo intensamente, de entregarnos completamente solamente a esa persona, ¿sí? Hay que llenarnos de esos ideales, ¿no? De defenderla a esa persona capa y espada, de no preocuparnos, o sea, imagínense llegar al grado de no preocuparnos porque otra persona está echándole ojitos porque sabemos que nuestra novia o novio nada más tiene ojos para nosotros, es decir, llegar a ese punto. Imagínense, digo, todos los que tienen novio, en el caso de las mujeres, pues saben que hay varias mujeres que andan tras ese chavo, y todos los que tienen novia saben que hay varios hombres que andan tras esa chava, muy normal, pero imagínense llegar al punto, a esa confianza de decir, no me preocupa que los demás anden tras mi novia, porque yo sé que ella tiene solamente ojos para mí. Esa parte ya no es preocupación mía, y lo mismo yo, ¿eh? Si pueden andar X chavas tras de mí, no hay problema porque yo solamente tengo ojos para mi novia. No importa que sean las guapísimas del colegio, de la escuela, de la colonia, no, no importa. Yo solamente tengo ojos para una sola dama. Y casarnos con ese ideal de yo, esta dama, hasta la muerte, hasta el matrimonio y de ahí hasta la muerte, ¿no? Entonces, esos ideales los tenemos que tener en el corazón. Si la sociedad no nos los presenta, nosotros hay que sacarlos de algún lado, ¿no? Hay que hacer lecturas pues, que incrementen estas virtudes, vamos a pasarles varias, ¿no? Hay que hacer vida de sacramentos, de verdad, sin la gracia, créanme que esto es imposible, esto es prácticamente una batalla perdida sin la vida de gracia, sin la vida de sacramentos, porque al final del camino, pues es una batalla que en gran medida se da en nuestro interior entre el bien y el mal. Y la única forma de ganar esa batalla es teniendo el ejército adecuado, y el ejército adecuado está conformado por una persona, dos personas y tú. Es decir, Cristo en cualquiera de sus signos visibles, María y tú. Basta con ese ejército para ganarle al mal en tu interior. Entonces, la vida de sacramentos es súper necesaria, es indispensable. En ese sentido, si les gustaría, aún y en esta pandemia, que busquen algún sacerdote, pídanle que les confiese, ellos les dirán las condiciones, ¿no? Pídanle ayudarles a grabar la misa, cualquier cosa, aprovechen ese tipo de facilidades que hay todavía para ir a misa, para comulgar, para estar en gracia. Ajá. No podemos dejar pasar esas oportunidades, ¿no? Vean misa diaria, ¿no? Ahora que está como que muy difundido este asunto, ¿no? Y bien, hay que fortalecer las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Les decía, esto es una batalla entre el bien y el mal en nuestro interior, y sin estas virtudes, evidentemente, no vamos a poder hacer nada. ¿Cómo vamos a poder fortalecer la fe? Bueno, pues primero entender en lo que estamos creyendo, que en ese asunto de la castidad, el asunto del amor pleno, el amor al máximo, ¿sí? Estamos creyendo en que estamos formando un camino hacia el matrimonio, un matrimonio sano, un matrimonio fuerte, robusto, ¿sí? Bueno, la esperanza, pues es a pesar de todas estas complicaciones que puede haber en el camino, todas estas tentaciones, tenemos una esperanza de que las cosas van a ir mejor, ¿no? La caridad, pues es generar, o no generar, más bien fortalecer, hacer crecer esta caridad por los demás, esta generosidad por los demás, y eso nos va a llevar a ser generosos de manera automática, no solamente con el novio o la novia, sino con el esposo o la esposa, ¿no? Y una vez que entendamos esta parte, tenemos que cuidarla, ¿no? Porque pues primero es conocerla, después es
luchar por ellas, es decir, arrebatarla, como dice San Pablo, ¿sí? Solamente los valientes arrebatan el cielo, ¿sí? Nosotros arrebatar el cielo es arrebatar la castidad, es mantenerla en nuestro lado, no defenderla, que no nos dejemos que nos la quite la sociedad, ¿sí? Cuidarla. Ajá. Entonces, en ese sentido, al cuidarla, pues es cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde andas? Si, por ejemplo, te vas, no sé, se me ocurre, a lo mejor aquí nadie lo hace, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, a los antros en fin de semana, pues evidentemente hay muchas tentaciones, no solamente la bebida, sino el smog, o sea, me refiero al cigarro, los toqueteos, el ambiente, la música, el ruido, de, de, pronto te estás acercando a ambientes que son propensos al pecado, son propensos a hacerte pensar, o a la conciencia laxa, son propensos a pensar que esas son cosas buenas, son cosas sanas de diversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que cuidar ese tipo de cosas donde estás. Por ejemplo, cuando estás con tu novio o novia, que te quedas solo con ella en la sala, en su casa, o que tienes la oportunidad de estar solos en su casa o en tu casa, pues evita ese tipo de situaciones, ¿no? San Pablo lo decía muy tajantemente, o sea, si tu mano te hace pecar o es situación de pecado, pues córtatela, ¿no? No significa que vayas a cortar a tu novia, no, sino que si ese ambiente queda para hacerte pecar, corta con ese ambiente. Si el ambiente al que llegaste es estar solo, corta con ese ambiente, sepárate, vete a un parque donde haya gente, no vas a dejar de amarla o amarlo solamente porque hagas eso, simplemente la estás cuidando. Cuida tu vista, ¿sí? La pornografía para nada es buena, en ningún momento puede ser bueno. Por ahí he escuchado muchos argumentos en donde la pornografía es una forma de arte, es una forma de conocer a tu novia en otra persona. Por ahí también he escuchado que la pornografía es una especie de aprender caricias que le puedes hacer a tu novia, a tu novio. Y dice uno, oye, yo creo que eso es completamente falso. No puede ser un arte porque estamos hablando de pervertir a dos personas, que son las que hacen la pornografía, o más, y pervertirte a ti. Es decir, pensar en tu novia o en tu novio como un objeto de placer. No puedes estar pensando, por ejemplo, en qué caricias son buenas para mi novio o novia cuando tengamos relación. No, lo que debemos de estar pensando es qué es lo que mi novio o novia le afecta, por ejemplo, en su familia y le ayudamos con eso, qué es lo que le afecta con sus amigos y le ayudamos con eso, qué es lo que le afecta en lo económico y vamos a ver de qué manera podemos ayudarle. Hay que ir saliendo de los problemas en pareja. La pornografía nada más nos concentra en esa parte del placer, que verdaderamente es lo último que necesitamos en una relación de placer. ¿Sí? Primero hay que fortalecer los lazos de amor, ¿sí? Y ese fortalecimiento va a cerrar, va a sellar con sellos de oro, valga la redundancia, precisamente en la entrega espontánea, ¿sí? En las relaciones sexuales, y dado que va a ser el sello, pues va a ser utilizado esta relación sexual pues precisamente para lo que es, para el nacimiento de los hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que entender muy claro, cuidar nuestra vista, la pornografía, de cuidar nuestra vista respecto a las personas que van pasando, ¿no? También hay que cuidar nuestro tacto. Recordemos que la parte sensitiva es lo que más nos pega, lo que más nos puede llevar a la calentura. Por ahí hay una plática muy buena que se llama la calentura quema, y al final del camino uno puede decir, no, pues nada más es calentura, no pasa nada, pero poco a poco nos acostumbramos a esa calentura y vamos alzándola, y cuando nos damos cuenta ya nos quemó, porque dejó de ser calentura y se convirtió en un fuego que nos quema. Ajá, entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado y finalmente cuidar a las personas. Es decir, no solamente a tu novio o no, sino a esas personas que ya vemos que se casaron con la idea de luchar por la castidad, no es ridiculizarlas. Imagínense decirle a una persona que está luchando por la castidad, oye, qué ridículo, nadie lo hace, ¿por qué tienes que acostarte con esto, con aquello? Dices, oye, tranquilo, no, o sea, no va por ahí el asunto.
Ajá, sino hay que proteger. Oye, está luchando por la castidad. Ah, qué padre, eso es de héroes, eso es padre, es de santos, eso es de valientes, ¿no? Para hombres y para mujeres. Entonces, en ese sentido, sí es cuidarnos entre todos, ¿no? Y evidentemente cuidar los pensamientos, ¿no? Lo decía la conferencista del tema pasado, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos alguna escena o alguna fotografía que implique pornografía, pues una cosa es verla y olvidarla y no pasa nada, y otra cosa es con el pensamiento ir haciendo crecer estas historias alrededor de esta foto y se vuelve todo un relajo y hay que cuidar eso mucho, mucho, ¿no? Hay que fortalecer mucho la voluntad, ejercitarla. Esto de la voluntad es, híjole, tremendo, ¿no? Porque debe ser constante, debe ser consciente, debe ser duro, dale cada día, cada día, porque es lo que más nos va a ayudar a salvaguardar la castidad, ¿no? Hay que aprender a estar consciente de cada uno de los pasos que das, de detenerte antes de caer en algún pecado, en alguna falta de la castidad. Evidentemente el detenerte implica mucha voluntad, ¿sí? Y si te caes, pues levántate, ¿no? O sea, confiésate, ni modo, y vas para arriba de nuevo, ¿no? Digo, muchos amigos me han comentado que llevan una serie de, digo, por ejemplo, hay muchos amigos que me comentan, oye, ya llevo tantos días sin masturbarme, y otros, oye, ya llevo tantos días sin ver pornografía, ¿no? Y otros, ya llevo tantos días, por ejemplo, cosas menos, sin tomar refrescos, sin comer donas o panes, ¿no? Está muy bien, estás fortaleciendo la voluntad, pero también esos amigos me han comentado, oye, ¿qué crees? Caí el día de hoy, y dice uno, oye, ¿cuánto tiempo duraste? No, 2 meses sin caer. Oye, lograste 2 meses gigantescos sin caer, te caíste, oye, valen muchísimo más esos 2 meses que la caída. Entonces, si te caíste, ahora te levantas y te confiesas si es necesario, vuelves a empezar el camino, ¿sí? A lo mejor desde el día uno y otra vez, si fueron 2 meses la anterior, ahora de que estos sean 3 meses y vas por más meses, y es así poco a poco, ¿no? Evidentemente llenos de voluntad, fortaleciendo la voluntad, ¿no? Y finalmente, pues hay que pues, rodearnos de amistades que vayan en el mismo orden, ¿no? Es cierto que no podemos evitar las amistades que nos lleven a otro, al lado contrario. Sí es cierto, eso es indudable, pero hay que entender que nuestras mejores amistades, y esto sí tenemos la capacidad de decidirlas, deben de ser aquellos que nos lleven por el buen camino, ¿no? Y finalmente, ¿sí? Hay que entender que todo este esfuerzo, ¿sí? Lo hacemos por esa persona que sabemos, si no la tenemos todavía, sabemos que vamos a amar, hombre o mujer, ¿sí? Los hombres lo vamos a hacer todo este esfuerzo por amar plenamente a la mujer, entregarnos en todos los aspectos de nuestra vida para lograr su felicidad, ¿sí? Las mujeres van a hacer lo mismo, lo van a hacer porque van a amar plenamente a ese hombre, van a aprender a entregarse plenamente en todos los aspectos de su vida a ese hombre, ¿sí? Y una vez en el matrimonio es entregarse hasta que llegue la muerte, y todo ese camino que van a empezar desde ahorita hasta que Dios los mande llamar a su santa presencia, pues evidentemente va a ser un esfuerzo premiado por Dios con el cielo. Ajá. Y en ese sentido, hay que tener muy en claro eso. No lo hacemos solamente por vanagloriarnos nosotros o por solamente decir yo soy el que es capaz de amar al máximo. No, lo hacemos porque sabemos que eso nos puede llevar al cielo. Lo hacemos porque sabemos que eso puede llevarnos a la felicidad, no solamente de nosotros, sino de nuestra esposa o nuestro esposo y de nuestros hijos, ¿sí? Lo hacemos porque el premio mayor va a ser el cielo. Y esto nos cuesta, aunque nos cueste trabajo creerlo, pensarlo, realmente es eso. Es el cielo el premio a todo este esfuerzo que vamos a iniciar el día de nuestra promesa de castidad. Entonces, hay que fortalecer todas estas cualidades precisamente para poder llevar a cabo este esfuerzo sin rendirnos, ¿no? Bueno, hay que finalizar con eso. Dios es quien te premia en el cielo. Dios está esperando, Dios está alegrando por todo este esfuerzo que estás haciendo y se va a alegrar por todas las batallas que logres tú junto con Él vencer, ¿sí? Ante el pecado. Y puede ser pecado que te lleve a faltar a la castidad, puede ser pecado de otra índole, ¿no?
Entonces, acabamos con esto, ¿sí? Entender esta parte, ¿sí? Entender que hay que fortalecer todas las virtudes y para poder llevar a cabo esa sana castigo.